Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? En el programa de hoy tengo la dicha, la suerte y el gusto de poder conversar con un excelente fagotista, músico y pedagogo brasilero. Estamos hablando de Fabio Curi, quien nos visita hoy aquí en Buenos Aires. Y bueno, además está decir la vasta trayectoria profesional que Fabio tiene. No solo como músico de orquesta, donde fue primer fagot de la Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo, la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal en San Pablo, sino también formó parte de diversos grupos de música de cámara, proyectos de discos solistas, y un gran pedagogo. Hoy es profesor de la Universidad de San Pablo. Fabio, 1.000.000 de gracias. Te lo dije antes y ahora no me voy a cansar de agradecerte. A vos, Ezequiel, un gustazo estar acá visitando tu clase, dando masterclass, ofreciendo también el concierto. Entonces, además, también teniendo la oportunidad de hablar contigo en esta charla tan interesante. Sí, no nos conocíamos antes. Sí, y para mí finalmente con un micrófono de por medio, raro. Sí. Pero bueno, gracias por sumarte a este proyecto. Pero en la pandemia charlamos. Conversamos un poco, conversamos un poco y fue también muy lindo. Con tus alumnos. Sí, estuvo muy lindo. Es como una segunda entrevista. Sí, era otro proyecto. Eso era un poco para motivar a los chicos y chicas y aprovechar y conocerte y conocer a otros fagotistas. Este proyecto es un poco más alocado. Intenté desglosar un poco la vida o la existencia y la escuela del fagot en Argentina, y obviamente nos va llevando a los países limítrofes y otros. Siempre hubo una relación cultural muy fuerte entre Brasil y Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay. Y tenerte a vos en el país, quería aprovechar y sumarte a este trabajo. ¿Empezamos por el comienzo o como vos quieras? ¿Sí? Como quieras. Bueno, como quieras. De Brasil, ¿de dónde exactamente? Soy de Jundiaí, que es una ciudad que está como 50 kilómetros distante, lejos de São Paulo. Ajá. Y fue en Jundiaí que empecé mis estudios musicales. Ahí mis padres no eran músicos, tampoco no tocaban ningún instrumento, pero evaluaban que sí sería muy importante dar una educación, una formación musical a sus hijos. Entonces, yo empecé con una iniciación musical, tocando un poco de flauta dulce. Y mis hermanos también tocaron un poco de violino, un poco de piano. Ajá. Y llegó un punto en que yo integraba una orquesta de niños y que era una orquesta que, a pesar de ya tener este nombre, era como más un ensemble de niños, de chicos, que una orquesta sinfónica. Claro. Pero con el tiempo, mis colegas empezaron a elegir otros instrumentos que sí eran instrumentos orquestales. Uh-huh. Y a un cierto punto faltaban el corno y el fagoto. El corno y el fagoto. Y el fagot. Y entonces, perdón por el portuñol con italiano a veces también. Impresionante, dale. Increíble, dale, perfecto. Entonces, que yo tenía ganas de ser exótico, de ser excéntrico,
y quisiera mucho tocar un instrumento que nadie más en mi ciudad tocara. Y por eso, en el final, elegí el fagot. Tuve la oportunidad de comprarlo. Compré un instrumento muy, muy malo. Ajá. Un Linton De plástico. de plástico sin llave ninguna, con el número mínimo de llaves. Pero sí, me encantó el instrumento y a partir de ahí empecé a escuchar mucho el repertorio sinfónico, el repertorio clásico, para descobrir en qué piezas que tocaba, en qué piezas que el fagot era protagonista, en qué piezas que había solos. Pero yo cuando tenía 11 años, cuando empecé, yo no sabía exactamente lo que era el fagot. Entonces siempre repito eso, que yo elegí el fagot porque yo no sabía lo que era el fagot. Claro. Si yo supiera, en lo que te ibas a meter. No lo habría elegido. Pero esto es un chiste, claro. ¿Tenías sí, la sí. posibilidad de tomar clases con alguien o al principio era autodidacta? No, tenía la oportunidad, porque cuando en Jundiaí la persona que era dueña de la escuela de música estaba muy conectada con Ernest Mahler. Ernest Mahler es un compositor alemán que pasó a vivir en Piracicaba. Uh-huh. Y fundó ahí una gran escuela de música. Y esta persona, Josette Férez, que era la dueña y fundadora de la escuela de Jundiaí, también era piracicabana, había nacido uh-huh. también nació también en Piracicaba y intentó reproducir el mismo modelo en Jundiaí. Entonces, ahí, cuando yo empecé, había un fagotista también piracicabano, Paulo Justi, que recién volviera de Alemania, donde ha sido el primero brasileño a estudiar con Klaus Thunemann en Hannover. Y ahí, por accidente, por casualidad, la dueña de la escuela me sugirió que, entonces podemos buscar Paulo Justi, que está ahí en Campinas, que vivía en Campinas y tocaba en la Sinfónica. Entonces, nos metemos en contacto con él y él ha sido muy generoso, porque yo siempre pienso que lamentablemente yo no hice este sacrificio por ninguno de mis alumnos. Paulo, yo era muy chico, muy pequeño, y mis padres no podían llevarme a Campinas todas las semanas. Entonces, él ia de Campinas con el bus prácticamente todas las semanas. Claro. Iba de Campinas a Jundiaí para darme clases. Buenísimo. ¿Qué edad tenías ahí, más o menos? Yo tenía 11, 12 años. Sí. Buenísimo. ¿Y qué te acordás de las clases? ¿Cómo eran las clases con Justi? Justi era muy divertido, había un senso de humor muy marcante, y era muy inteligente. Entonces las clases eran muy divertidas y también él cativó, ¿se dice cativó también? No. También a mis padres, Justi les gustaba mucho porque era muy simpático, muy divertido, muy inteligente. Entonces, él iba y me daba la clase, después cenábamos juntos ahí. Entonces,
la familia tenía una relación, toda la familia tenía una relación muy... Los cautivó, claro. Sí, claro, cautivó, cautivó. y eso es la palabra que buscaba. Sí, Fabio, ¿y cuánto tiempo estudiaste con Justi? Entonces, seguí con él hasta la universidad, porque cuando llegó la hora de decidir se quería mismo adoptar fagot como una carrera profesional, entonces que me decidí a hacer la universidad, estudiar fagot en la universidad. Y Paulo Justi era profesor en la Universidad Estadual de Campinas. Uh-huh. Entonces estudiaba con él desde el principio y también hasta el final del bachillerato. Sí. Buenísimo. Sí. Genial. Sí. Y ¿tenías otros compañeros que hoy son profesionales también? Sí. Los fagotistas, hay dos fagotistas que están ahora en la Sinfónica de Campinas, que fueron fagotistas que estudiaron en el mismo periodo y tocaron conmigo también en la Sinfónica, porque cuando ingresé en la universidad también ingresé en la Orquesta de Campinas y tocaba con Paulo Justi y con estos dos colegas que están también hasta hoy en la orquesta. Te pregunto, como conversamos un poquitito antes, mi generación por lo menos conoció mucho a Noel de Vos con sus venidas aquí, gracias a Andrea Merenson, que lo traía. Yo también lo conocí después un poco más en Río, pero de San Pablo no conocíamos mucho la escuela. Sí. Y hay rivalidad entre los cariocas y los paulistas. No se tiene que negar, hay que simplemente... No sé. No sé en el fagot, pero digo en general. Si pensamos en la generación de Noel de Vos, por ejemplo, entonces que mucho el Río de Janeiro ha sido la capital federal y tenía una vida cultural muy efervescente. Entonces pensamos en la época de Villa-Lobos, de Mignone, claro, de los compositores nacionalistas. Había mucho movimiento en Río de Janeiro, claro, y fortunadamente de Vos estaba en ese momento. Claro. Y era un virtuoso, entonces estimuló muchos de los compositores, claro, a escribir piezas y eso ha sido muy importante. En São Paulo tuvimos el movimiento de la Semana de Arte Moderna, entonces era un centro en São Paulo que empezaba a florecer con la actividad industrial, claro, porque São Paulo, como Buenos Aires, recibió muchos inmigrantes y especialmente en el comienzo del siglo XX empezó un proceso muy fuerte de industrialización que llevaría a São Paulo a ser el centro más rico de Brasil, más industrializado. Claro. Entonces, personas grandes propietarios de haciendas de café, después migraron también para el sector más industrial, claro, y con esta burguesía muy exitosa y muy rica en São Paulo. Entonces, también este movimiento de reforma de las artes, de construir un movimiento con manifestación artística de vanguardia. Claro. Entonces, esto en São Paulo en 22, con este movimiento más largo, más abrangente, ¿se dice? Emergente. No, digo que es más... que involucra mucho más áreas, más largo, más amplio. Sí. Cuando hablaste de la semana, es la semana de Andrade, ¿no? De Mario de Andrade. Entonces, en São Paulo, después de la semana, tuvimos ahí Camargo Guarnieri, claro, en São Paulo, que es, claro, muy importante, o Osvaldo, claro, Lacerda, y mismo Mignone
Claro. Él es paulista, pero después fue a Río. Fue a Río. A Río. Sí. No, pero me quedaba pensando con una rivalidad que hay entre los alemanes, los franceses, Sí, la escuela sí, claro. francesa que Sí. yo adoro, y vos también, y la Sí. escuela alemana que también uno termina adaptando en el fagot. Claro. Y ustedes la tenían en dos ciudades muy cerca. Sí. A nosotros no nos tocó esa. Tuvimos también un fagotista importante en São Paulo, un fagotista francés, Alain Lacour, Ajá. que ha venido más tarde, no sé, tal vez en la década de 70 o... ¿También alumno de Deren era o no? No, pienso que era alumno Alar. de Alar, ¿sí? Y que fue por no sé, 2 décadas, ha igual. sido el primero fagotista de la orquesta del estado de São Paulo. Ajá. Ah, mira. Sí. Y después cuando reestructuraron la orquesta, entonces hicieron una audición interna. Ajá. Y la banca no quiso tener ningún fagot francés. Ajá. Estoy hablando sin ningún comentario, sin ninguna opinión sobre eso. No, pero es lo que pasó. Los Sí, hechos, sí, es lo que pasó y siguió pasando después. Sí. A Noel también lo intentaron Sí. molestar un poco. Sí. Y entonces vos a Thunemann lo tuviste siempre un poco en tu... Sí, era así que cuando empecé a estudiar fagote con Paulo Giusti, entonces estaba como que con este sueño de... Estabas conectado con la idea de ir también. Sí, estaba siempre pensando que sería... que el fagote también sería un medio para conocer otros países, otros lugares. Me fascinaba un poco la idea de con el instrumento también poder conocer otras culturas. Claro. Sí. ¿Y por qué decidiste irte afuera? ¿O me estoy adelantando mucho? ¿Terminaste la universidad? No, sí, siempre, desde el comienzo quería ir. Entonces, cuando yo estoy formado por Unicamp, entonces voy con una beca de DAD. Entonces, en el medio del curso, ya empecé con la papelada. Paulo llevó una fita... Una cinta cassette para Thunemann que escuchó y dijo, sí, lo acepto, es muy joven, tiene 18, 19 años, sí, quiero que venga, y escribió la carta. Y yo pedí en el medio del curso, en el tercer año, solicité la beca para DAAD, para el Servicio de Intercambio Académico Alemán. Por la primera vez no logré ganar la beca. Mi cinta cassette, mi cinta cassette estaba con una calidad técnica no apropiada, estaba con una calidad muy baja. Eso ha sido el argumento, la ellos, razón de claro. ellos, sí. Entonces el próximo año intenté una otra vez. En la segunda vez yo había ya participado en Río de un curso de Ingo Goritsky, oboísta. Ahí toqué para él y lo conté que el año pasado había solicitado, pero no había sido contemplado con la beca. Y él me dijo, no, voy a ayudarte. Cuando está en el periodo final de evaluación, entonces me envió una carta, y eso parece muy primitivo ahora, pero me envió una carta que yo voy a hablar con personas que conozco, que pueden estar en
en el jury. Y así que, pero me dijo que, pero a mí me gustaría que no fueras a Hannover, que vinieras a mi escuela, y él estaba en Stuttgart. En Stuttgart tenemos Sergio Azzolini ahí, que es muy joven, y Sergio Azzolini es como 4 años más grande que yo, solo. Pero Ingo me dijo, no, es fenomenal, es increíble, y tendrías que venir a Stuttgart. ¿Qué año era eso? Eso era como 89. Sí, o 90. ¿Y vos tenías qué edad ahí? 19 o 20. Sí. O sea, ¿habías terminado ya No, estabas en pleno bachelor. Claro. Sí. Y entonces digo, bueno, entonces sí, voy a Stuttgart. Pedí una segunda vez, y ahí sí, he sido contemplado. Me llamaron y me dieron la noticia. Y me preguntaron, ¿y ahora quieres ir a Hannover con Thunemann o a Stuttgart con Sergio Azzolini? Y entonces, en aquel tiempo, Azzolini sí, todos decían que era un fenómeno, pero Klaus Thunemann era como un ícono de mi generación, claro. Entonces, que era muy famoso. Entonces decidí que no, voy a Hannover, y estaba en el último año de mi bachillerato. Entonces solicité al DAD que esperase por más un año, así yo ya podría ir graduado ya con el título. Claro. Y ellos sí decían sí. ¿Siempre lo que me contás fue de la mano de tu profesor de Justi, que te apoyaba, o medio hacías lo que pensabas que era mejor? Él te apoyaba siempre. Sí, apoyó mucho para ir a... Era la época donde los alumnos contemplaban la decisión del profesor para irse. Hoy los chicos dicen, me aceptaron en Holanda. Buenísimo. Puede ser. Era otra época. Yo pienso que era una cosa muy consensual, porque yo estaba como escuchando los discos. Es lo que iba a decir, claro. Teniendo a tu profesor Justi, y encima Thunemann era uno de los pocos que grababa en ese entonces. Sí, y uno lo que conseguía era sus grabaciones, más que nada, ¿no? Sí, no había tanto. Sí. Tenemos que ir a una tanda para que me coma la torta. Sí, unos minutos. ¿No? ¿Sí? Mujeres de la música, espacio jazz, músicas cruzadas. Quédate escuchando desde el fagot. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados. Bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos. Programación 2022. Tardes contemporáneas. Órgano en Baires. Entre teclas. Voces que escuchan. Cámara hoy. Barroco de dos mundos. Paredes pintadas. Mujeres de la música, espacio jazz, músicas cruzadas, desde el fagot, todo es música, y los estrenos de Por la huella de las cuerdas, un programa dedicado a la guitarra, Dígame licenciade, un programa de graduados y graduadas, Radio Damus, nuestros sonidos. radio.damus.musica.ar, la radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com
Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Llega a mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. Bueno, seguimos conversando con Fabio. Estábamos con tu ida hacia Tuneman. Sí. Entonces decidiste ir a Tuneman en vez de ir a ver a Zollini. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Llegás con qué edad ahí? Con 21. 21 años. 21, sí, casi 22. ¿Y sí. cuál era tu idea? ¿Qué te imaginabas que ibas a hacer? No sé, yo quería... imaginaba que iba a estudiar mucho y que después, porque la situación profesional en Brasil era muy mala, muy difícil. ¿Te fuiste con trabajo ya o todavía no habías? Solo como alumno. Como alumno, sí. Entonces, mis padres intentaron al máximo convencerme de no cursar música en la universidad, de tener una otra carrera y ser hacer como un amador, por un hobby. Uh-huh. Pero yo estaba muy decidido, entonces seguí en la carrera y estudié música en la universidad, pero después la situación, las orquestas pagaban muy mal, todos los músicos estaban como subempleados, teniendo varios empleos, dando clases, tocando en orquesta y dando clases de inglés y trabajando en cosas no artísticas o musicales. Entonces era una situación muy grave en el comienzo de los años. Poco esperanzadora para los padres. Poco esperanzadora, claro. sí. Entonces yo entendía que después de mis estudios con Klaus Tuneman yo pudiera quizás tener la chance sí. de actuar también profesionalmente en Alemania o en Europa. ¿Tenías ganas de quedarte? Sí. Ese era tu Sí, en parte, el comienzo sí. O sea, fuiste con la idea de estar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste al final? Ahí? Al final yo estuve solo 2 años y medio. Porque cuando yo tenía una enamorada, una novia sí. que era fagotista también. Y en este periodo en que yo esperaba para ir a Alemania, porque había ganado la beca y pedí para que no me esperen por un año para terminar el bachillerato en la Unicamp y ahí en este periodo, en este un año, entonces mi novia también empezó a se movimentar para conseguir algo y en el final consiguió una beca brasileña para estudiar con Romano Santi en Bolzano, que es el Alto Adige o Südtirol.
que es con una frontera de Italia con Austria. Sí. Y este Romano Santi in Bolzano ha sido el maestro de Sergio Azzolini, Marco Postingel y otros fagotistas. Entonces, que era muy, muy carrasco, muy duro, una escuela antiga muy rigurosa. Rigurosa, sí. Rigurosa. Pero sí, tenía buenos resultados. Claro. Métodos no muy ortodoxos, pero sí. ¿Y fue tu novia? Sí. Mi novia estuvo ahí terminó llegando como 2 meses antes de mí. Y ahí, cuando yo llegué, fuimos a Italia para pasar el Navidad y Año Nuevo juntos. Y ella quedó embarazada. ¿En Navidad? Sí. Pero es una película. Sí. Y ahí que decidimos casar. Y mi primer hijo nació en Alemania. Y esta mi primera mujer, Renata, a ella no le gustaba la idea de permanecer en Europa. Quisiera volver lo antes posible, ¿sí? Entonces, esto ha sido un conflicto, pero al final de 2 años, entonces ella dijo, no, ahora estoy volviendo, si quieres quedar, vas a quedar aquí solo. Entonces hubo una cierta presión para que volviéramos. ¿Sí? Y yo volví para la Orquesta de Campinas y ha sido para mí un poco decepcionante, porque decepcionante sí es la misma palabra. Sí, es un poco decepcionante porque la orquesta continuaba igual y yo sentía que había progredido mucho y tenía otras expectativas. Claro. Pero sí, después de un tiempo, yo esperaba hacer un master degree, un mestrado, un con doctorado. No, fuera en los Estados Unidos, ahí para tener el título también, porque el sistema de educación en Alemania ahora es... hubo el Tratado de Bolonia y las cosas se padronizaron un poco. Se unificaron. Unificaron-se un poco, pero en aquel tiempo no, era muy diferente. Entonces yo estudié en la clase de solistas y esa formación de solista no es como un mestrado, no tiene, claro, no tiene académicamente. Disertación, claro. No tiene, entonces... sí, combinamos que vamos a volver a Brasil y Renata quería mucho tener todavía otro hijo, que ha sido una hija, y después teníamos estos planes de ir a los Estados Unidos para hacer una carrera más académica, pero eso no pasó porque después yo fui a tocar en el Teatro Municipal por 1 año y después vino el proyecto con OCESP, con la reestructuración de la orquesta. Entonces, a partir de ahí, empecé a hacer el mestrado en Brasil, en Campinas, y después también ingresé en la universidad como profesor. Entonces, que en el final quedando. Sí, claro. sí. ¿Llegaste a ir a Estados Unidos alguna vez? No fuiste. No, fui para... Pero no hiciste el máster. No. El máster hice en Unicamp y el doctor en São Paulo, en la USP. Che, Fabio, para no irnos después al más allá, el periodo con Thunemann,
¿Cómo lo describís? ¿Qué te acordás que querés contar? Sí, bueno, yo aprendí mucho con Tuneman, ha sido como un divisor de aguas, un hecho muy marcante en mi carrera y sí, esto me influencia y yo consigo ver influencias que tengo de él hasta hoy en el sonido, en la manera de articular, de hacer cosas, de estudiar la técnica y cosas musicales también. Pero era también como la relación personal era un poco complicada, porque él también adoptaba un poco la metodología muy tradicional, entonces era siempre muy duro, muy riguroso y entonces y muchas veces era como de una forma un poco que podría sonar un poco agresivo. Entonces, es claro que en aquella época yo estaba muy fascinado con la oportunidad que estar ahí trabajando con un gran ícone, un gran genio del fagot. Y entonces yo no cuestionaba nada de eso, que era cosas por las cuales yo tendría de pasar y hacer. Y sí, el contenido musical, artístico ha sido muy bueno, pero sin embargo la forma como él transmitía eso era un poco exagerado. Claro. Yo pensaba, porque yo soy muy disciplinado y estudio mucho, y ahora puede ser que ni siempre y ni con la misma constancia, mas en aquel tiempo estaba siempre estudiando como 8 horas por día, 7 horas por día, y él sabía de eso, y él reconocía también los esfuerzos, y claro. Entonces después de 3 semanas siendo muy crítico y muy crítico y siendo muy duro. Después de eso, unas 3 semanas, yo hago eso porque sé que tiene mucho talento, que tiene un talento extraordinario. Entonces, por eso estoy cobrando, por eso la mía exigencia, porque sé que puedes dar más y yo quiero extraer lo máximo. Claro. Sí. Pero hoy nosotros estamos en una otra generación. Sí, es Entonces, diferente. Es un poco diferente. Hoy si yo tuviera la misma posición con mis alumnos, eso podría generar algunos problemas para mí. Entonces, con respecto a Tuneman, él, por ejemplo, muchas veces me decía, porque sabes que la música europea tiene 2 principios. Uno es la afinación, el otro es el ritmo. Entonces, como estaba implicado ahí que vos, un salvaje de Latinoamérica, de Brasil, de la selva, claro. viene aquí y la música en Brasil, la música que ustedes hacen ahí, tocan ahí, es una cosa muy desorganizada que se puede hacer una cosa cualquiera. Sí. Entonces era una cosa un poco aleatoria. Entonces él no escondía
pouco o que hoje poderíamos dizer com uma palavra um pouco fuerte, pero un poco de racismo, que claro. sería por eso que en el tratamiento un poco. Y hay otros alumnos brasileños que vinieron después de mí y que tuvieron una relación diferente. Pero también con colegas que eran contemporáneos de la misma época y que con los cuales me reencontré. Después me dijeron que a veces íbamos a Ulemayerstrasse, que era la calle donde había un anejo de la escuela, donde había la clase donde ficaba el estudio de fagot. Y ellos también me contaron que a veces... Tomara, ojalá não vai estar. Ojalá Tuneman viajou esta semana, porque para não enfrentar. Sí, pero sí, era duro para todos. Todos sabían cómo era un poco. Y, claro, por supuesto, él tenía algunos favoritos que ahí... dava uma outra atenção sí, pero en general, a pesar de los problemas personales, y esto siempre quiero distinguir mucho, que sí, como profesor, como contenido, con las cosas que aprendí, sí, soy muy grato, pero sí, era una otra generación y hoy retrospectivamente puedo ver las cosas con una otra mirada, perspectiva, con una otra mirada. Entonces, sí, en el final hubo un concurso de los fagotistas de la escuela. La escuela hacía estos concursos para los jóvenes todos los años con diferentes instrumentos. En el final de mi segundo año allí, yo participé y vencí el concurso. Entonces, que para Tuneman fue así, venciste el concurso, ahora sí, y tal. Pero a pesar de él haber escrito una carta de recomendación muy elogiosa, muy generosa, él dijo que para quedar un año más acá, no, porque mi clase es muy grande, sí. Hay mucha búsqueda, claro. Mucha gente de todo el mundo quiere venir, entonces que a 2 años está bien, pero también porque él no quería que yo quedase en Alemania. Una vez, un poco antes en el final de segundo año, uma vez yo tomé un café con un colega que me preguntó si yo quisiera, si yo iba. Yo no dije sí, quiero quedar aquí, pero no sé, tal vez fuera a considerar si hubiera la posibilidad. Y la próxima aula que estuve con Tuneman, él me preguntó, entonces hay un concurso ahora para una vacante en una orquesta C y hay 80 fagotistas que están inscritos. Mucha gente. Y esto para una orquesta C, él me dijo, sí, mucha competición. Y entonces usted, ¿qué usted quiere? ¿Quiere quedar aquí? Claro. No, yo no quiero quedar aquí, yo quiero volver a Brasil, terminar mis estudios, quiero conseguir el diploma. Entonces él dijo, porque no precisamos de más un fagotista acá para esa competición. Acá es así que tenemos la rotatividad, que yo ayudo a las personas para que las personas después en sus
tierras en sus países pueden construir algo y claro. emplear. Y sí, también puedo entender el punto de vista, pero eso suena un poco... Suena raro, sí. Suena raro, sí. Es una época también, sí. No lo estoy defendiendo en absoluto, sí, porque justamente mientras contabas lo interesante, hoy no se discute mucho, ¿viste? Hoy se habla con los que piensan como uno y si no hablas con el otro. Pero a mí me encanta discutir y tener puntos de vista diferentes. Mientras hablabas de Thunemann, me volvía a la época como estudiante, los años 80, 90, y Thunemann era como un rockstar. Sí. No solo por su forma de tocar, que te puede gustar o no, pero en su momento, hasta que no viste algo diferente, y sobre todo en Latinoamérica, creo que en San Pablo era similar a Buenos Aires, no llegaba tanta discografía de fagot aparte, como tal vez de piano, violín, violonchelo. Rostropovich en violonchelo y Thunemann en fagot. Era en ese momento específico, claro, que duró 10, 15, 20 años. Pero cuando uno tenía la posibilidad de irse afuera, veía que había otras cosas, que estaba también la gente que pensaba diferente a Thunemann y que era internacionalmente muy reconocida, pero uno no lo tenía en el consenso de su discografía de discos, ¿no? Es que nosotros siempre cuando admiramos mucho a un artista, sea fagotista, pianista o lo que sea, que un poco contaminamos nuestra mirada un poco, claro, pensando, va a ser una persona maravillosa, voy a tener una relación, y a veces las personas pueden ser grandes artistas, claro. Pero como personas pueden no corresponder a la mirada o la expectativa que tenemos. Entonces, con Thunemann ha sido un poco así. Entonces, como una experiencia musical, artística, ha sido fantástico. Y por otro lado, con una experiencia personal, yo tal vez quisiera que podría haber tenido un profesor que fuese más motivador y que fuera, no sé, y que me dejaras también un poco más relajado y más seguro. Claro. Porque cuando estás con una persona que está siempre haciendo mucha presión, entonces yo me sentía a veces muy inseguro de tener que ir. Y es un trabajo muy parecido al de padre, el de docente. Es muy difícil y uno se equivoca todo el rato, creo. Sí. Pero imagino que la experiencia fue también súper positiva en muchos otros aspectos. Sí, claro. El programa tiene un tiempo. Sí. ¿Te parece que lo seguimos el próximo? El próximo programa lo seguimos. Entonces, nos despedimos. Agradezco infinitamente, como siempre, a Gonzalo Rodríguez y en este caso su primer programa como operador, a Federico Bravo. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima. Radio Damos. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Damos. Nuestros sonidos.